Hola, bienvenido a un episodio más del podcast La Ciencia de la Pérdida de Peso. Soy el Dr. Donald Vega, fundador del método Kilosophy, con más de 24 años de experiencia ayudándole a la gente a mejorar su salud. Y hoy vamos a hablar sobre la dieta keto. Bueno, ¿y será que el mundo necesita un video más de alguien explicando qué es la dieta keto? Qué cansado, ¿verdad? Pero creo que sí, y le voy a explicar por qué. Existen 3 niveles de información y es importante entender esto, por lo menos a este nivel en donde hablamos de la salud. La primera es la información científica y es lo que aquellos científicos que investigan sobre algún fenómeno publican en algún journal y además llegan y presentan en un congreso. Está la información que se maneja a nivel clínico, esa es la experiencia basada en parte de esta información. Y después está la información de los cibernautas, que son personas que no generan información científica, tampoco tienen experiencia clínica y brindan opiniones sobre algún fenómeno. Y precisamente en el tema de la alimentación keto, y ahorita voy a explicar por qué le llamamos la alimentación keto, se da este fenómeno. Están los altos científicos que generan información, estamos los clínicos y están los cibernautas. Ahora, el tema y durante mucho tiempo ha sido una barrera importante es que cuando se genera información científica, más o menos pasan entre 12 y 14 años para que eso se aplique a nivel clínico, o sea que hay un espacio de retardo entre la información que se está comprobando hoy y el momento en que los clínicos como yo empezamos a aplicarla. Pero hay una forma de cerrar esa brecha y es asistiendo a congresos científicos, que es precisamente lo que a mí me encanta hacer para ahorrarme esos 12 a 14 años y estar al corriente con toda la información. Es decir, yo asisto a los congresos en donde los científicos llegan y presentan lo que están publicando justo ese año. Y de esa manera absorbo la información y rápidamente la estamos incluyendo dentro de la intervención clínica. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo últimamente? Porque recordemos que hasta no hace mucho tiempo keto era un tabú, era inclusive en esencia una blasfemia al sistema de alimentación porque desafía totalmente el paradigma tradicional. Y nosotros venimos trabajando, por lo menos en mi caso, desde el 2001, fomentando la alimentación low carb y desde el 2011, en mi caso personal, aplicando la alimentación cetogénica como estilo de vida. En ese trayecto hemos visto a más de 9,800 pacientes a quienes les hemos ayudado y guiado a implementar adecuadamente esta alimentación. Entonces nos hemos dado cuenta que funciona, que no funciona cuando aplicamos la información científica, cómo rápidamente los procesos comienzan a mejorar. Entonces creo que es muy importante que les dé mi opinión en relación a no solo opinión, sino la base científica y qué es lo que ha estado pasando en relación a la alimentación, porque hay un fenómeno que a mí no me gusta en lo particular y es que cuando la gente estudia, vamos a ver, tal vez no estudia, se mete en internet para buscar información, se van a encontrar con información muchas veces totalmente conflictiva entre una cosa y otra, y todos hablando sobre el mismo tema, y ahí es donde hablamos de los cibernautas que empiezan a agregar bulla a la información y al final nadie sabe qué está leyendo porque todo es contradictorio. Y aquí vamos a hablar, el objetivo de este podcast, he estado pensando mucho en hacerlo porque de verdad quiero aportar un granito de arena, porque llegan momentos en donde la frustración es tan alta que casi uno ni puede dormir porque se da cuenta de cómo se está informando inadecuadamente la población. Entonces, ¿qué pasa al final? Un sistema que es sumamente poderoso, sumamente efectivo, cuando se aplica de internet, a la gente simplemente no le va bien. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentran con alguien más que pudo potencialmente haberse beneficiado mucho de este sistema de alimentación y su experiencia es la siguiente. Yo ni siquiera hagas eso, no hagas la dieta keto porque a mí me fue malísimo, eso es malísimo. Claro, les fue malísimo porque no la hicieron bien, pero si hubiesen tenido la base, conocen exactamente qué es lo que está sucediendo, eliminan el miedo a la grasa saturada de lo que vamos a hablar hoy, entonces el terreno estaría totalmente aplanado y más si lo hubiesen hecho con una guía que conoce sobre el tema, ha guiado a otras personas y los puede dirigir exactamente hacia el objetivo que buscan alcanzar. Por eso es que estamos haciendo este podcast hoy. Va a haber información muy valiosa a través de todo el podcast y si nos acompañan hasta el final, pues obviamente vamos a generar algunas
piezas importantes que sabemos que es lo que normalmente bloquea el progreso en la gente. Obviamente, si usted quiere compartir esto, porque a nosotros nos llegan pacientes que han empezado el proceso y no les fue bien, ya sea con nutricionistas que tienen un conflicto porque tal vez quieren ofrecerlo porque se quieren montar en la onda de que es una moda, pero al mismo tiempo no están convencidos, entonces terminan generando una tergiversación de la información y obviamente a la gente no le va bien. O de gente que llega y lo hace de internet. Entonces, si usted necesita pasar esta información para ayudarle a profesionales, a médicos, y ya voy a contar el tema específico con médicos, o a personas que están en su grupo social y usted necesita el apoyo de ellos para poder avanzar, porque ciertamente la interferencia o asistencia de la sociedad, hablemos de nuestro círculo social inmediato, es fundamental para el éxito no solo de esta intervención, sino de absolutamente cualquier cambio que decidamos hacer en nuestro estilo de vida. Entonces, a nivel médico, nosotros en Kilosophy hemos visto ya 150 médicos entre la versión online de pacientes que están en otras partes del mundo diferente a Costa Rica o los que están acá localizados. El tema es que 150 casi no es nada en comparación al gran volumen de médicos. Y obviamente, yo se los digo porque yo estudié 2 años medicina, el paradigma que uno recibe desde el principio es que la grasa es mala, hay que estar bajo en grasa para poder ser saludable y evitar enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Hoy vamos a retar eso totalmente con evidencia científica publicada. Pero bueno, al final es importante que nosotros podamos educar a los proveedores de salud primarios, que son los médicos, para que nos puedan dar un consejo adecuado. ¿Y qué es lo que a nosotros nos ha pasado? Cuando algún médico da su opinión, porque su opinión no es basada en evidencia científica, y dice, este paciente no puede continuar haciendo este sistema, entonces nosotros muy gentilmente le decimos, ok, perfecto, tal vez haya algo que necesitamos aprender y no lo sabemos. ¿Nos puede por favor enviar la evidencia científica que corrobora lo que usted está diciendo? Y en todos los casos no hemos tenido respuesta, porque simplemente es una opinión basada, repito, en ese paradigma que tenemos desde hace tiempo, 40, 50, 60 años de estar repitiendo siempre la misma información de que la grasa es mala. Entonces es importante que tenga y usted comparta esta información si siente que puede ayudar a generar un cambio y una revolución en lo que hasta ahora era la alimentación tradicional, que está literalmente cambiando. A medida que están avanzando los minutos, el mundo está cambiando en relación a este tema de alimentación. Entonces hoy vamos a tratar una serie de temas que son interesantísimos. Vamos a ir por la bioquímica, vamos a ir a través de las condiciones que mejora, otras en donde idealmente no aplicarla, y usted va a quedar armado con mucha información que nosotros normalmente le pasamos a nuestros pacientes a través de todo el proceso de educación, y que usted puede empezar a aplicar de verdad para que, si decide hacerlo solo, por lo menos lo haga un poquito mejor que sin una guía, como sucede normalmente en internet, y es donde las consecuencias siempre son negativas. Entonces, lo primero, ¿por qué hablo yo de alimentación keto y no dieta keto? Desde el principio fue fundamental hacer un cambio en la retórica, porque nosotros trabajamos mucho el factor psicológico. No somos psicólogos, pero sí entendemos cuál es la dinámica que puede estar involucrada en que una persona avance o se quede bloqueada. Y siempre tiene que ver con factores mentales, siempre tiene que ver con su psicología. ¿Qué pasa cuando uno hace una dieta? ¿Qué tenemos asociado a nivel subconsciente a una dieta? Tenemos asociado que es dolorosa, es restrictiva, no puedo compartir con las otras personas, tengo que matarme de hambre, tengo que comer solo lechuga y tomate. ¿Qué otras cosas piensa usted cuando hace dieta? Una muy importante: la dieta es temporal, porque nadie se podrá someter a estar con hambre por toda la vida. Entonces, desde luego que dejan de hacerla una vez que logran la meta, si es que la logran, y finalmente vuelven a sus patrones anteriores, lo que la gente equivocadamente llama el rebote. Les sucede el rebote, vuelven a ganar el peso de vuelta. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está pasando varias cosas. Número uno, desde el punto de vista psicológico, uno no quiere asociar internamente un proceso a dolor, porque si ese proceso es doloroso, el subconsciente siempre busca evitar el dolor a toda costa, porque lo que tenemos como función primaria es la supervivencia, y cuando la supervivencia, es decir, dolor o la posibilidad de pérdida, se nos enfrenta, el cuerpo siempre buscará la forma de desviar la atención y lo que está realizando. Entonces es un mecanismo muy efectivo cuando uno está haciendo una dieta para que haya fracaso a largo, mediano y corto plazo. De hecho, la estadística es 98% de las personas que hacen una dieta no logran el objetivo. Importantísimo.
Además, ¿por qué? Porque cuando la gente logra el objetivo, vuelve a comer como antes. Y le mal llaman el rebote, pero el rebote en realidad no existe. El rebote es violar una ley matemática y física que dice lo siguiente: si usted logra su objetivo haciendo un cambio en alimentación y vuelve a comer como antes, garantizado, va a volver a estar como antes. Simple lógica, ¿verdad? Pero muchas veces no lo entendemos así. Entonces vamos a ir deshaciéndonos de una vez, y es lo que nosotros le promovemos desde la primera sesión a nuestros pacientes. Evite referirse internamente y externamente a que está haciendo una dieta. Usted inició un cambio en su sistema de alimentación y ¡pum! Ahí acabamos de eliminar cualquier asociación negativa subconsciente. Ah, qué bien, yo estoy haciendo un cambio en mi alimentación, estoy haciendo algo diferente, pero no una dieta, porque en el momento en que la dieta, la palabra dieta aparece internamente, simplemente queremos evitar lograr lo que sea que esté del otro lado, porque el proceso en sí mismo es doloroso. Y con solo ese cambio de palabras ya estamos obteniendo un beneficio enorme. Ahora, nosotros en la metodología promovemos, obviamente, que el tema de dieta no se debe hacer, pero tampoco la solución es una alimentación. Tampoco la solución es enfocarse solo en el tema de comer, porque la comida en cierto modo es importante, pero resulta que lo que realmente es importante es nuestro estilo de vida. Y nosotros en la metodología tenemos estas 10 claves que son las que se tienen que modificar para que haya un efecto a largo plazo. Si una de ellas no se toma en cuenta, ahí precisamente es donde puede estar la falla, y podemos estar haciendo dieta perfectamente y simplemente no avanzamos. ¿Y ahora por qué? Porque no está durmiendo bien. Entonces les menciono cuáles son esas 10 claves. Es la luz del sol, los ciclos de sueño, las cargas electromagnéticas, nuestros pensamientos, la respiración, la hidratación, el ejercicio, la termoterapia, el manejo de estrés y desde luego la parte de la alimentación, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Pero el mensaje final acá es: la alimentación no es suficiente y nunca será suficiente si uno no cambia el estilo de vida, porque simplemente la salud se compone de una serie de patitas, y si le quitamos una ya empezamos a inestabilizarnos, y esa puede ser la fundamental, cualquiera de estas que mencioné. Entonces, ¿cómo me di cuenta yo de esto? Bueno, yo tenía la convicción claramente desde el inicio de mi carrera de que esto tenía que abordarse de manera integral, no con una dieta o no solo con ejercicio. Entonces, en el 2018 asistí a Ohio State University a uno de estos congresos científicos y tuve la experiencia, tal vez no profundicé, pero sí lo noté, de que los científicos llegaban y publicaban cuadros, gráficos e información sobre sus estudios en donde evidenciaban efectivamente la pérdida de peso. Pero esa pérdida de peso no era tanta como la que nosotros logramos en nuestro programa. Entonces me llamó la atención, qué interesante, esta gente que es quienes tienen los mayores recursos, están más dotados con la capacidad de investigar y publicar, no están logrando tanto peso. Claro, sí lograban pérdida de peso, porque es muy efectiva para eso, pero no tanto como nosotros lográbamos. Pero lo dejé ahí atrás, ese pensamiento simplemente fue algo que noté, pero no lo profundicé. En el año 2019 asisto al Congreso de Metabolismo en California, nuevamente otro congreso científico en donde se une la ciencia y la clínica, y noto exactamente lo mismo. Y entonces ahí fue donde me cayó. Por supuesto, todos ellos llegan a publicar sobre la dieta keto. La única variable que manejan es dieta. No toman en cuenta todas estas claves que sabemos que son importantísimas a nivel holístico. Y por favor, no quiero asociar esa palabra holístico con en magia o cosas raras. No me gusta. No, holístico significa que tomamos en cuenta todo el sistema y es la única forma de hacer un cambio a largo plazo. Cuando noto eso y me doy cuenta, claro, es que si uno se enfoca solo en dieta, pues logra algo. Pero si se enfocan en hacer un cambio en estilo de vida, los resultados son extraordinarios. Y nosotros lográbamos, por lo menos en eso, y en el 2020 nuevamente lo corroboré, 1.5 al doble de pérdida de peso que lo que logra la dieta keto por sí sola. De ahí la importancia, y que yo insisto siempre, no es hacer dieta, es cambiar el estilo de vida. Para todo lo que uno quiera modificar y mejorar es un cambio en estilo de vida. No puede ser una dieta, nunca debería ser una dieta. Siendo esta entonces la introducción, yo voy a ir leyendo aquí algunos temas que necesito ir cumpliendo para que esto sea completo. El primero es entonces, recordemos, quédense hasta el final para que vean. Usualmente nosotros en el proceso de educación
el proceso de educación en nuestro sistema dura 4 horas y media, son clases, pero este podcast fue creado con el objetivo de que aquellas personas que les llama la atención de verdad aprender un poquito más puedan meterse a profundidad, y este es el objetivo de este capítulo, porque voy a hablar cosas que normalmente no manejamos en redes sociales o que no hablamos en las clases o con los pacientes, pero que tienen todo el fundamento para aquellas personas a las que les interesa de verdad profundizar y conocer muchísimo más sobre el sistema. Entonces quédense hasta el final, porque ahí voy a ir dando una que otra clave importantísima, y al final se genera todo el conjunto de cómo esta alimentación es importante llevarla y cuál es toda la base que tiene detrás. Bien, insisto nuevamente, esto debería hacerse guiado, es un sistema sumamente poderoso, sin embargo hay condiciones en donde puede ser peligroso, no porque vaya a matar a alguien, sino porque el seguimiento y modificación en dosis de medicamentos, por ejemplo, que deben ser guiados y adecuadamente dirigidas hacia el médico tratante, simplemente la persona no las toma en cuenta. Y ojo, eso es en los primeros 4, 5, 10 días, en donde se dan cambios radicales. Tal es el ejemplo de la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2, en donde ya en la primera semana la gente, cuando está con la guía adecuada, le están bajando medicamentos. ¿Y qué pasa si no le bajan los medicamentos? De verdad puede haber problemas graves. Por eso yo insisto en que esto simplemente no se puede hacer de internet, o no se puede hacer de estar leyendo información difusa, especialmente de los cibernautas, porque ahí es donde se genera confusión, y nunca he encontrado yo que se haga una guía correcta como debe hacerse en relación a este tipo de condiciones que sí hay que tenerles muchísimo cuidado. Ok, vamos a hablar, y todo esto por supuesto está basado en evidencia científica, publicaciones muy recientes, publicaciones tan antiguas como del 2020, investigaciones que se hicieron en la década de los 60. Vamos a ir hablando de esto, no es simplemente opiniones lo que estamos externando acá, sino que son realidades y hechos fisiológicos científicamente comprobados y publicados para la tranquilidad de todas las personas que están viendo esto. Entonces sí quería señalar la diferencia entre opinión y evidencia científica, y de pronto una tergiversación de la información, que es lo que suele suceder a nivel de los cibernautas. Muy bien, empecemos hablando de qué es cetosis. Cetosis como tal, ahorita hablo de la cetosis nutricional. Cetosis es un punto en donde el cuerpo tiene suficiente concentración de un cuerpo cetónico llamado beta hidroxibutirato, BHB. Cuando ese cuerpo cetónico está en suficiente concentración, ahorita vamos a hablar cómo se genera y todo eso, pero cuando se encuentra en suficiente concentración en sangre, una vez que alcanza ese umbral que se define como 0.5 milimoles por litro, una vez que rompió ese umbral, ya el cuerpo empieza a desplazar a la glucosa como la fuente primaria de energía para los músculos, para el metabolismo, para el corazón, para nuestro cerebro. Es importantísimo porque es un cambio de fisiología. Es como cambiar de gasolina a pasar a electricidad como fuente de energía, si lo queremos hacer en la analogía de un automóvil. Ese cambio fundamental que se da es lo que se conoce como cetosis. Ahora, hay varias formas en cómo se puede alcanzar cetosis. Número 1, porque hacemos un ayuno. Y ahorita vamos a hablar, y creo que en este momento vale la pena introducir ese tema. ¿Cómo se generan las cetonas? Ahorita lo profundizamos. Simplemente es cuando el cuerpo empieza a usar la grasa a un nivel acelerado, esa grasa se oxida y genera un efecto secundario o una molécula metabólica como efecto del uso de la grasa, que se conoce como cetonas. Hay varias, pero en esta BHB empieza a elevarse, y cuando alcanza esa concentración entonces pasamos a un nivel de cetosis. Normalmente se manejan entre 0.5 y 3 cuando es cetosis nutricional, pero eso puede llegar a niveles de 20 o 25. Entonces vamos a diferenciar entre un tipo y otro. Para empezar, la cetosis entonces se puede alcanzar, repito, es la concentración elevada de este cuerpo cetónico, primero por medio de un ayuno. Si una persona hace ayuno y es alto el consumo de carbohidratos normalmente y se mete en un proceso de ayuno, ese ayuno hará que más o menos entre el segundo y el tercer día de no comer absolutamente nada, solamente agua, ya el cuerpo haya elevado los niveles de cetonas en sangre a llegar al nivel de 0.5 y para arriba. Ese es uno. La segunda es a través de la cetosis nutricional. Es un
digamos, un protocolo que se maneja para que el cuerpo pueda empezar la generación de cetonas, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy. La tercera vía es a través de una condición anómala que sucede en diabéticos tipo 1, potencialmente en diabéticos tipo 2, cuando los niveles de insulina no se elevan en el tipo 1 porque las destruyó, su sistema inmune destruyó las células beta del páncreas, en donde se genera la insulina, y simplemente la insulina no existe. Ellos tienen que inyectársela, pero si por alguna razón olvidaron inyectársela, el cuerpo empieza a generar esas cetonas, porque recordemos, o ahorita lo vamos a profundizar, la insulina es la que genera la inhibición de la producción de cetonas. Si la insulina no hay, entonces las cetonas empiezan a generar. Y en el diabético tipo 1 pasa que si no se inyectan por un periodo de tiempo relativamente corto, el cuerpo empieza a generar esas cetonas empiezan a subir. ¿Ok? Y ya voy a explicar lo que sucede también a nivel del diabético tipo 2, cuando las células beta del páncreas están muy exhaustas y no están produciendo insulina, y es una persona insulino dependiente. No se inyectó, se le olvidó, sus niveles de cetonas empiezan a subir y alcanzan niveles exageradamente altos. Entonces, el rango metabólico en donde el cuerpo mantiene cetosis nutricional es entre 0.5 y más o menos 7 milimoles por litro. Okay, es una enorme diferencia, ¿verdad? Una vez que se alcanza 7 milimoles por litro, el cuerpo tiene una liberación pulsátil de insulina para frenar mayor producción de cetonas, y el cuerpo, al estar usándolas, entonces experimenta una baja en el nivel y eso se estabiliza y el cuerpo mantiene entonces ese equilibrio. Si hay demasiadas cetonas, produce insulina. Pero ¿qué pasa en este tipo de pacientes? Tipo 2 y tipo 1, diabéticos tipo 1. El cuerpo empieza a elevar las cetonas cuando llegan a niveles 15, 20 o 25, más o menos 18 a 20 en milimoles por litro, se detona una condición que se conoce como cetoacidosis diabética, en donde los niveles de glucosa son muy altos porque no hay insulina y los niveles de cetonas son muy altos y las personas pueden morir. Hay que meterlos en un protocolo muy especial para poder salvarle la vida. Pero eso no le pasa a un diabético tipo 2 adecuadamente controlado, a un diabético tipo 1 adecuadamente controlado, y a usted y yo que tal vez tenemos función normal en el páncreas. Dicho sea de paso, esto es súper efectivo para diabéticos tipo 1 para ayudarles a manejar y mantener estabilidad. Eso lo podemos hablar un poquito más adelante. Hay otra forma en cómo se puede generar cetosis, y es por medio del consumo de cetonas exógenas. Es decir, las personas consumen sales o ésteres de beta hidroxibutirato con acetato, que eso lo vamos a hablar ahorita, y el cuerpo entonces al consumirlas 30 minutos después ya tiene niveles elevados que pueden durar 2-3 horas, y después el cuerpo los consume y empiezan a caer. Ojo, ahí quiero hacer nada más una recomendación, dado que sin conocer mucho la ciencia, la gente entiende, dieta keto, cetosis, eso ayuda a perder peso. Entonces cualquier cosa que me ponga en cetosis me va a ayudar a perder peso. Equivocadamente, la gente empieza a comprar estas cetonas exógenas que sí tienen su uso para condiciones muy particulares, y de hecho son muy efectivas para eso, pero en el caso de pérdida de peso, cuando la persona no entiende muy bien esto y en la mercadotecnia se los bailan, entonces la gente termina comprando cetonas exógenas creyendo que al estar en cetosis, porque están consumiendo cetonas, entonces el cuerpo está quemando grasa, y eso simplemente no es así. De hecho, el efecto es que se retarda o se frena la producción de cetonas, y además hay un tema ahí con la insulina y la glucosa. Entonces, nada más atención a esto. No caigan en la trampa de estar consumiendo cetonas exógenas creyendo que con eso ya están perdiendo peso, porque simplemente no es así. Usted quiere estar con cetonas en sangre, sí, pero las suyas, las que generó, que venían de sus grasas que movilizó y de la alimentación, y claro, ese nivel comienza en ascenso y usted ahora cuenta con esas cetonas. Las cetonas son la confirmación de que usted está quemando grasa, pero por lo tanto el consumir cetonas de afuera para tener el número elevado no significa que usted está quemando grasa. No, usted las tiene elevadas porque las consume de afuera, no porque las está generando. Para ello vamos a hablar sobre la base del protocolo y cómo es que la ciencia está detrás de la alimentación cetogénica como un mecanismo muy efectivo para poder quemar grasa corporal. Quemar grasa me refiero a mejorar la composición corporal, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las vías en las que el cuerpo puede generar cetonas, y pues obviamente nos vamos a volcar al tema de la cetosis nutricional, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Por qué hacer cetosis? ¿Por qué cetosis nutricional? Bueno, porque se ha demostrado que cuando el cuerpo está experimentando altos niveles de azúcar en sangre, sobrepeso, cuando está con inflamación, cuando hay dolores de cabeza, todo eso lo vamos a mencionar ahora, el cuerpo empieza a hacer esta transición energética y se da una mejoría enorme. Esto se inicia su investigación como tal, lo que pasa es que vamos a ver, en momentos en donde el ser humano no tiene acceso a comida, no ahora, porque ahora tenemos acceso al supermercado 24 horas al día, 365 días del año, pero cuando vivíamos en épocas tal vez ancestrales en donde no había supermercados, la comida existía de manera cíclica y cuando había alimentos, comíamos. Si no había alimentos, ¿qué sucedía? El cuerpo fácilmente accesaba a sus propias reservas y empezaba a utilizar la grasa como fuente de energía. Todos estamos equipados para hacer eso. Entonces no es que empieza desde el siglo pasado, como ya lo voy a mencionar. Esto es evolutivo. El hecho de que nosotros podamos hacer uso de cetonas porque no comemos, ¿verdad? Porque estábamos en ayuno, implica que hoy estemos vivos o es el responsable de que hoy estemos vivos. Y dichosamente se encontró una forma en que podemos hacer la mímica de la cetosis por ayuno, solo que pudiendo comer para una serie de cosas que ahorita vamos a explicar. Entonces, lo más importante en relación a la historia es que esto se empieza en Mayo Clinic entre la década de 1910 y 1920. El protocolo finalmente se pasa a Johns Hopkins y se desarrolla el protocolo para tratar a niños con epilepsia. Ahora, resulta que se daban cuenta que cuando una persona quedaba con un ataque tan severo epiléptico que quedaba inconsciente y por muchas horas no comía, de pronto los ataques desaparecían y empezaron a notar eso y una cosa llevó a la otra y descubren que cuando la persona no está comiendo, o sea, estaba inconsciente, algo sucede en el cerebro que empieza a desarrollar esta característica energética que impide la aparición de los ataques, digamos, de las convulsiones. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar todo el sistema de alimentación que culmina con tratamiento para pacientes con epilepsia. Por ahí de 1940 aparecen las pastillas anticonvulsivas. Entonces, claro, una persona que tenía que tomar una decisión, y ojo, hay que entender que hay diferentes modificaciones de la alimentación cetogénica. El protocolo puro es de 5% solamente, o digamos 4 partes de grasa por una parte combinada de carbohidratos y proteína. Y eso era muy difícil de llevar, entonces se dan cuenta los papás en el momento en que aparece un medicamento y dicen, hey, ¿para qué voy a poner a mi hijo a este gran sacrificio si puedo simplemente darle este medicamento? Y obviamente vienen las farmacéuticas a empujar un montón y queda por allá en el olvido guardada. Por ahí en la década de los 90, un productor de cine, se da cuenta por su hijo Charlie que hay efectivamente un efecto importantísimo de la alimentación, y una semana después de que el niño, después de no haber tenido éxito con tratamiento, creo que eran 4 o 5 medicamentos que ya le habían metido, entonces la alimentación cetogénica hace que se le vayan las convulsiones y hoy es una persona totalmente normal. De hecho, él hizo un documental con Meryl Streep y se llama First Do No Harm. Si puede, vaya, véalo, porque habla mucho de la historia. Obviamente es personificación del hijo de él, que es una niña, pero en realidad la historia es todo lo que pasó en este caso. Y a partir de ahí se empieza a revivir la alimentación cetogénica. Por ahí aparece Robert Atkins también con la dieta Atkins, que en cierto modo tal vez es una versión no tan limpia de la alimentación cetogénica y hay ciertas modificaciones. Y la ciencia ha empezado a desarrollarse enormemente, en donde ahora hay mucha gente trabajando en investigación científica muy seria para muchas condiciones más allá de solo el sobrepeso. Entonces, esto ha tenido una evolución interesante. Hay documentales, por ejemplo, The Magic Pill, que pueden revisar también, que habla de cómo ya aplicado en pacientes es extraordinario el efecto. Yo estoy participando actualmente del reality show, se llama Reversed, o sea, revertido en inglés, con Charles Mattox, que es el director. Charles es el sobrino de Bob Marley y me buscó acá en Costa Rica para yo guiar toda la intervención de alimentación en 4 pacientes que, bueno, originalmente eran 5, pero él ya lo había revertido, entonces él no participó. 4 pacientes a quienes estamos ayudándole para revertir diabetes tipo 2 por solo la intervención de la alimentación.
Y los resultados ya 3 meses, hoy estamos 16 de mayo, ya 3 meses después de que empezamos en febrero, los resultados son extraordinarios. Por ejemplo, una paciente, no voy a decir el nombre porque todo eso va a salir en agosto en Estados Unidos y próximo año en Discovery Channel Latinoamérica, pero esta paciente empezó con 220 a 230 de glicemia y bajó 2/3 de la insulina y hoy está, y era una bomba de insulina, hoy está entre 120 miligramos por decilitro y 80. Y ya ella sabe que los días en que amanece con la glicemia alta es porque durmió mal. De ahí la importancia en la que yo insisto de que esto no es una alimentación, no es una dieta. Tiene que tomarse en cuenta todo el contexto, incluyendo, y lo más importante, en mi opinión, el sueño, ¿verdad? Entonces, ay, qué interesante, porque la ciencia, además de diferentes documentales y programas, están demostrando un efecto real en pacientes que hasta ahora no lo habían logrado. Y hay que ver, y ustedes lo van a ver, las entrevistas con esta señora donde 65 años, atacada llorando por años, haciendo algo y le insistían y ella simplemente iba para atrás y en una semana generamos cambios impresionantes. Entonces, bueno, hay ciencia. ¿Y por qué escoger cetosis nutricional? Bueno, porque es muy fácil de llevar. Ahorita voy a hacer una comparación entre la alimentación tradicional alta en carbohidratos y baja en grasa y la alimentación keto, que no debería frenarnos el hecho de que sea relativamente alta en grasa. Bueno, y empecemos por ese tema. Cetosis nutricional, grasas, ¿verdad? Hemos escuchado muy probablemente que es una alimentación que es alta en grasas y baja en carbohidratos. Sin embargo, existe el paradigma de que la grasa saturada es mala y usted no debería comer grasa saturada. Eso es un paradigma realmente que ya está muy, para decirlo amablemente, desactualizado, muy desactualizado. Pero bueno, tal vez usted diga y su cardiólogo diga, no, es que keto lo va a matar, le hace bajar peso, le revierte la diabetes, pero usted se va a morir del corazón, ¿verdad? Estoy seguro que alguien acá escuchando esto ha escuchado precisamente esa expresión. Bueno, vamos a ver qué se publicó en el 2020 y aquí voy a quitar los ojos un poquito de la cámara para hacer mención a este artículo. Esto se publicó en Journal of American College of Cardiology, el journal del grupo de cardiólogos americanos. Dice Saturated Fat and Health, a Reassessment and Proposal for Food-Based Recommendations. Esto es el volumen 76, número 7, en el año 2020. ¿Quién es este grupo? Todos los autores son los que se han encargado hasta ahora de diseñar la política de cuánta grasa se debe consumir en Estados Unidos. Cardiólogos están exponiendo lo siguiente. Las grasas saturadas y la salud. Una reevaluación de la propuesta para hacer las recomendaciones de cómo se basa la alimentación. Que les voy a leer y traducir el abstracto. Dice, la recomendación de limitar la grasa saturada en la dieta ha persistido a pesar de la gran evidencia de lo que existe de lo contrario. Los metaanálisis, estos son grupos de estudios, o sea, estudios de estudios, ¿verdad? Un metaanálisis es donde toman un montón de estudios y analizan cuál es la conclusión global. Entonces dicen, los metaanálisis más recientes de investigaciones doble ciego con placebo y estudios observacionales encontraron que no hay efectos beneficiosos al reducir la grasa saturada en relación a la enfermedad cardiovascular y la mortalidad total. Continúo. Y en su lugar encontraron efectos protectores en contra del infarto cerebral, consumo de grasa saturada. Aunque los ácidos grasos saturados aumentan el LDL, colesterol LDL, en la mayoría de los individuos, esto no es debido a un aumento de los niveles de las subunidades pequeñas y densas de LDL, que son las que se asocian a la parte negativa. En su lugar, las subunidades grandes de LDL, que son mucho menos
fuertemente relacionadas con la enfermedad cardiovascular aumentan enormemente, son las que aumentan. Entonces aquí lo que están diciendo es que las subunidades pequeñas, que son las que se reconocen como aterogénicas, no aumentan, más bien se disminuyen, y las subunidades grandes, que son las que, entre comillas, protectoras, aumentan. Por lo tanto, no hay un efecto neto, aunque el LDL esté aumentando. Es también aparente que los efectos de la salud de los alimentos no se puede predecir por el contenido de algún nutriente, sin considerar el contexto total de macronutrientes y su distribución. Ojo, los productos lácteos enteros, la carne sin procesar, el chocolate oscuro, todos son ricos en ácidos grasos saturados, con una matriz compleja que no está asociada con aumento en el riesgo de la enfermedad cardiovascular. La totalidad de evidencia disponible no le da soporte más a continuar limitando el consumo de tales alimentos. Ok, entonces por acá viene un cuadrito en resumen que dice: las guías dietéticas de Estados Unidos recomiendan una restricción de ácidos grasos saturados de menos de 10% de las calorías para reducir la enfermedad cardiovascular. Los diferentes ácidos grasos saturados tienen diferentes efectos biológicos que se modifican aún más por la matriz de alimentos que haya y el contenido de carbohidratos en la dieta. Algunos alimentos relativamente ricos en ácidos grasos saturados, como los lácteos enteros, chocolate oscuro y carne sin procesar, no están asociadas con aumento de enfermedad cardiovascular o riesgo de diabetes. No hay evidencia robusta que... Vamos a ver. There's no robust evidence that current population-wide arbitrary upper limits. No existe evidencia robusta de que las actuales recomendaciones para la población arbitrarias sobre el límite superior en grasa saturada en Estados Unidos prevenga la enfermedad cardiovascular o reduzca la mortalidad. Me voy a ir al final a un cuadrito muy simple que dice: la recomendación anterior, restringir la grasa saturada para reducir la enfermedad cardiovascular. La evidencia actual, los efectos en la salud de los ácidos grasos saturados dependen de los efectos de interacción entre los alimentos y los componentes que naturalmente ocurren en los alimentos, desde compuestos no saludables que se han introducido en el procesamiento. ¿Qué se recomienda? Nuevamente, repito, la grasa de las carnes sin procesar, los lácteos con grasa entera, que no les han quitado la grasa, el chocolate oscuro. Igual, todo esto que acabo de mencionar, no aumento de la enfermedad cardiovascular ni el riesgo de diabetes. Entonces, ¿qué se habla acá? En esencia, que lo que nos han dicho hasta ahora, estas mismas personas están echando para atrás la recomendación porque se dieron cuenta que simplemente la evidencia no existe. No es correcto quitar la grasa saturada. No es correcto quitar lo que la madre naturaleza por tantos años nos ha ofrecido, y hemos venido nosotros a modificar todo en base por información muy tergiversada que se publicó por ahí de finales de 1960 e inicios de la década de los 70. Entonces, bueno, haciendo esa introducción sobre el tema de la grasa, vamos a hablar qué sucede entre la glucosa y las cetonas. Muchas personas pensarán, bueno, si yo quito los carbohidratos, aquí hay algo muy importante, es señalar la importancia realmente de que la alimentación cetogénica no es sin carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Es todo lo que proviene de una fuente vegetal. Desde luego, entonces incluimos ahí todos los productos vegetales. Y la gente falsamente asocia keto con quitar carbohidratos, pero los carbohidratos no se quitan. Ahora, que se eliminan los azúcares, las harinas, que también son carbohidratos, eso es una realidad, pero persisten los carbohidratos. Pero el sentimiento es
si quito los carbohidratos, entonces se me va a venir abajo el azúcar y puedo caer desmayado. No, porque resulta que cuando, repito, como lo dije al principio, cuando los niveles de cetonas están en un punto lo suficientemente altos, sustituyen en la función de energía que tiene la grasa en nuestro cerebro, y eso se demostró en la década de los 60 con los experimentos de Cahill, en donde sometió a humanos a 40 días de ayuno, inclusive les inyectó insulina, se llevó los niveles de glucosa a 36, pero con cetonas en niveles de 5, y no hubo absolutamente ningún síntoma de hipoglicemia, en donde 36 sin cetonas es uniformemente fatal o letal. Entonces vean ustedes cómo de verdad se hace una transformación del metabolismo y somos como nuevos seres humanos que tenemos acceso a una fuente de energía diferenciada. Ok, ahora, ¿cuáles son los tipos de cetonas y cómo se generan las cetonas en nuestro cuerpo? Cuando la dinámica es una dinámica que tiene que ver con carbohidratos, obviamente expliqué que hay formas de entrar en cetosis que puede ser por ayuno, pero vamos a referirnos aquí a la alimentación cetogénica. Cuando una persona tiene una alimentación muy alta en carbohidratos, lo que sucede es que constantemente tiene picos de insulina, porque la insulina, vamos a ver, aquí imaginemos este límite superior que tengo en el cuadro del video y este límite inferior. Aquí es donde la glucosa tiene que mantenerse siempre, ella debe estar estable, pero justo en el momento en donde esa glucosa empieza a experimentar un aumento importante en sus niveles, el cuerpo libera insulina para ponerle un techo y traerse ese techo para abajo y nuevamente volver a ubicarla acá en donde estamos en este momento. ¿De acuerdo? Esa es la función de la glucosa. La glucosa mantiene equilibrio de la insulina, mantiene equilibrio de la glucosa. Cuando la glucosa se dispara la insulina en forma igualmente proporcional. Ahora, aquí es donde viene el tema. La insulina es una hormona que toma el excedente de carbohidratos, los envía al hígado, y este excedente de carbohidratos por una vía metabólica es convertida en ácido palmítico, que es un ácido graso saturado de 16 carbonos que luego se convierte en ácido palmitoleico, que es de 16 carbonos con un doble enlace. Esto es un poco de bioquímica medio complicado, pero de carbohidratos el cuerpo, gracias a la insulina, termina generando ácidos grasos saturados, particularmente el ácido graso palmitoleico. De carbohidratos termina generando ácidos grasos, o sea, grasa. Y además la insulina alta cierra la posibilidad de que el cuerpo tenga acceso a las reservas internas de grasa. Eso es lo que sucede cuando tenemos una alimentación persistentemente alta en carbohidratos y además hay resistencia a la insulina que se genera en parte por eso es tema de otro podcast, pero lo vamos a profundizar en ese momento, por ácido linoleico, que es un omega 6 que representa toxicidad para las células y genera resistencia a la insulina y una distorsión total en la forma en que el cuerpo maneja la energía en la mitocondria, y es resultado de consumir ácidos grasos poliinsaturados, es decir, aceites altos en ácidos grasos poliinsaturados que vienen en los aceites comerciales baratos. Por eso nosotros en la alimentación limpia tenemos guías específicas de qué entra y qué no entra en keto. No es toda la grasa, porque si la gente consume grasa, y es lo que sucede en internet, a la libre de un montón de aceites que son dañinos, entonces más bien terminan ejerciendo un efecto muchísimo peor. De ahí la importancia. Entonces, cuando el cuerpo tiene supresión de insulina, es como el equivalente a darle permiso a la grasa que está en reserva y la que estamos comiendo de que se pueda comenzar a utilizar en forma de energía. ¿Cómo la utiliza el hígado? Muy brevemente se absorbe en el hígado, se convierte en una molécula que se llama acetilcoenzima A, que se convierte en acetoacetato, ahí está el primer cuerpo cetónico. Eso se transforma en beta hidroxibutirato, que es aquel que hablábamos del nivel mínimo en sangre para entrar en cetosis nutricional, y esos intercambian con acetato. Entonces ahí entramos a introducir 3 cuerpos cetónicos producto de una alimentación cetogénica. Acetoacetato, que se produce en el hígado, de ahí se carboxila a beta hidroxibutirato, y el beta hidroxibutirato es la molécula activa, entre comillas, porque el acetoacetato también tiene injerencia en limitar la expresión de la anomalía
convulsiones, entonces sí es importante, pero entonces el cuerpo en el hígado produce acetoacetato que se convierte en beta-hidroxibutirato y al final la relación beta-hidroxibutirato, acetoacetato es más o menos 4 partes de acetoacetato por cada parte de beta-hidroxibutirato. Puede ser 2,1, 4,1, 5,1, en promedio anda por 4,1. Entonces el cuerpo al generar acetoacetato, muchos lo reconvierte en beta-hidroxibutirato, eso se saca del hígado, se pone en circulación y ahora sí, el metabolismo empieza a alimentarse de ese cuerpo cetónico que sirve para generar energía. De ahí que fluye hacia el cerebro, fluye hacia los músculos, fluye hacia el corazón y funciona como energía primaria y muy eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Y ahorita vamos a ver cómo se mide, pero ¿qué pasa cuando yo tengo acetoacetato, beta-hidroxibutirato? También hay una parte que se combina o se hace más pequeña al acetoacetato y se convierte en acetato y ese es el tercer cuerpo cetónico. ¿Cómo se mide la cetosis nutricional? Bueno, hay 3 mecanismos que típicamente se trabajan. Uno es a través del aliento, se sopla y hay diferentes equipos no tan sensibles como se debería y se quisiera. Y esos equipos muestran el acetato que se está botando por aire. Lo que pasa es que llega, digamos, esa producción de acetato es muy variable, depende de qué tanto está usando uno el beta-hidroxibutirato, qué tanto ejercicio hace. Entonces eso, teniendo una cantidad constante de beta-hidroxibutirato, el acetato que se saca por aliento puede que esté variando. Entonces presenta ese cambio que tal vez no da tanta correlación con el beta-hidroxibutirato. Están las tiritas de orina. Esas tiritas de orina lo que miden es el acetoacetato, o sea, lo que se bota por líquido en orina. Y eso pues están los medidores de cetonas en sangre, como el Keto Mojo, que es el que yo utilizo, en donde uno se punza. Lástima que no lo tengo aquí para haberme hecho la prueba en vivo, pero uno se punza e inmediatamente logra sacar el nivel de cetonas en sangre por mecanismo cuantitativo. Hasta ahora la medición en las tiritas de orina es cualitativo porque no nos da un número, nos da un color y generalmente cuando está por encima de 4 para arriba ya se considera que hay un nivel cercano de cetosis nutricional que se ve reflejado en un beta-hidroxibutirato un poquito más alto de 0,5. Ok, entonces esos cuerpos cetónicos son los que el cuerpo utiliza como energía y se producen, repito, una vez que la insulina se encuentra baja y el cuerpo tiene ahora sí acceso a esa grasa. Por eso es que el cuerpo se vuelve eficiente en quemar grasa y finalmente la persona empieza a bajar peso, cambiar su composición corporal. Muy bien. Ahora, ¿cuáles efectos metabólicos sabemos que existen dentro de lo que está publicado y lo que nosotros en clínica con tantos pacientes que hemos revisado vemos constantemente y sabemos, vea, esta persona que viene con esta condición sabemos que le va a mejorar enormemente? ¿Cuáles son? Ok, empecemos con la diabetes tipo 2. Lo hablé ahora del programa Reversed. Las personas que me conocen y los pacientes han escuchado en las clases la historia con mi madre en el 2001. Mi madre revirtió diabetes tipo 2 luego de 4 meses de intervención con esta alimentación, ella fue mi primer paciente, 2001. 15 años de ser diabética, revierte diabetes tipo 2 en 4 meses. Tema de sobrepeso, pierden 89 libras de peso en 9 meses. Entonces, diabetes tipo 2 sabemos que sí es reversible, es decir, el paradigma de que es una condición crónica con la que usted tendrá que vivir para toda la vida ya no es una realidad porque lo vemos todo el tiempo. Repito, una semana y ya el médico tiene que empezar a bajar dosis, ya sea de los medicamentos hipoglicemiantes o de la insulina si la persona se está inyectando, y tiene que hacerlo. A eso me refería al principio, es importantísimo hacerlo guiado por esta razón. Entonces ahí hay una característica importante. De hecho, voy a referirme en este momento a el síndrome metabólico, que es una colección de 5 cosas cuando una persona tiene, vamos a ver, uno no quisiera tener ninguna de esas, pero cuando tiene 3 de esas 5, entonces se considera que tiene síndrome metabólico. Hablamos de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, sobrepeso central, es decir, una zona media del abdomen muy ancha, muy grande, habla de acúmulo de grasa visceral, HDL, colesterol bueno bajo y triglicéridos elevados. Entonces voy a ir por cada uno de esos y cómo es que mejora. El tema de diabetes entonces desde luego es importantísimo porque ya sabemos que eso sucede y de hecho
Esta semana se está publicando, creo que la semana pasada se publicó ya el final de un experimento, Virta Health, en donde están evaluando 262 pacientes que iniciaron y prácticamente todos revirtieron. Muy pocos no la revirtieron en su totalidad, pero la gran mayoría revirtió diabetes tipo 2 y es cuestión de tiempo para que haya una regeneración. Ya sabemos que si el estímulo es constante para generar salud, eventualmente la persona es como una palomita de maíz, ¿verdad? Creo que le llaman diferente en otros lugares, pero es como eso que uno se come en el cine, digamos. Llega un momento en donde ¡pa! Explotó, ya se dio el efecto. No es como que es inmediato, en algunas personas es muy rápido. Pero diabetes tipo 2 totalmente revertida. ¿Por qué? ¿En dónde está la base de esto? Recordemos, diabetes tipo 2 es nivel de azúcar alto en sangre. Si yo como una gran cantidad de carbohidratos que supera mi tolerancia individual a carbohidratos, entonces la respuesta simple es mis niveles de glucosa constantemente van a estar elevados, especialmente si yo tengo resistencia a la insulina. Y recordemos, cerca de un 40% de la población anda con resistencia a la insulina, un 10% diabéticos juntos, que es un continuo, no se puede realmente separar una de la otra. Es decir, cuando una persona ya muestra síntomas de resistencia a la insulina, hablamos de que han pasado más o menos 10 años de deterioro metabólico y la diabetes tipo 2 está a la vuelta de la esquina. Entonces no es como que uno es mejor que el otro, ya hay un daño real. Y cuando esa persona tiene resistencia a la insulina, los niveles de glucosa están altísimos. ¿Qué hace la alimentación cetogénica? Al bajar la cantidad total de carbohidratos, entonces el reflejo de lo que está comiendo en sangre se viene para abajo y se logra regular, y ahí es donde se empiezan a hacer ajustes de medicamento, porque la persona naturalmente y obviamente porque tiene una tolerancia muy baja a carbohidratos, logra encontrar una zona muy cómoda en donde su cuerpo está en equilibrio sin el uso de medicamentos, con uso al principio pero sin uso de medicamentos eventualmente, ¿verdad? Después, la hipertensión arterial. Cuando uno consume una gran carga de carbohidratos, los carbohidratos tienen una función que hacen que el cuerpo reabsorba sodio en el riñón, y por lo tanto el sodio siempre acarrea agua y se da una retención de líquido que genera además una liberación una expresión de una presión más alta en sangre. Cuando la persona, y si no se está soleando, además no está produciendo óxido nítrico que ayuda a liberar la presión sanguínea, y ahí tenemos una espiral sin fondo, ¿verdad? Una caída de espiral. Cuando se baja la cantidad de carbohidratos, entonces el cuerpo empieza a liberar esos canales que eliminan sodio y el exceso de líquido se pierde, y cuestión de una semana, semana y media, 2 semanas, la persona ya está casi que con presiones normales y eventualmente llega a dejar de utilizar medicamento. Vean, aquí hablamos de potencialmente salvar millones en el sistema de salud si dependemos de la salud pública, y millones en nuestro caso si dependemos de nuestro propio bolsillo para el pago de medicamentos. Entonces realmente vale la pena hacer todo este esfuerzo, que al final no es un esfuerzo. Vamos a ver, puede ser un esfuerzo percibido desde afuera, porque uno dice, pero ¿cómo voy a quitar los carbohidratos? Y que yo no puedo vivir sin el arroz y sin el pan y que no sé qué y que no sé cuánto. ¡Pum! 3 días a una semana después de que la persona inicia el programa nuestro, experimentan lo que yo llamo pasó de vivir en la Tierra a vivir en Marte. Se le desaparece la necesidad de estar consumiendo ese tipo de alimentos porque el cuerpo ya no los necesita. Es parte de lo que ya ahorita voy a explicar. Entonces es muy interesante como en realidad es sostenible y al final no termina siendo un sacrificio, no termina siendo una obligación, no termina siendo algo que nuestro cuerpo resiente, porque más bien empieza con efectos positivos inmediatos. Luego está el sobrepeso central. Es increíble y totalmente contraintuitivo, pero cuando una persona empieza a hacer la alimentación cetogénica y tiene grasa en el hígado, tiene esteatosis hepática que eventualmente se convierte en NAFLD, hígado graso de origen no alcohólico, que ahora se está convirtiendo en una epidemia y se está convirtiendo en la primer causa de necesidad de trasplante de hígado en personas que no consumen alcohol. Vea qué grave. Tiene toda una consecuencia metabólica por un sobreconsumo de alimentos que no son sanos. La persona empieza a consumir más grasa. Y el susto es, pero ¿cómo? Si la grasa saturada es la que genera. No, ¿se acuerda que yo hablé del ácido palmítico y el palmitoleico antes? ¿Qué pasa con los carbohidratos? ¿Cómo se sobreregula una enzima que genera esa conversión?
Bueno, precisamente lo que nosotros vemos todo el tiempo con los pacientes es, llegan con el ultrasonido en grado 4, esteatosis hepática grado 4. 6 meses después, el hígado totalmente limpio. No hay acúmulo de grasa. Y desde luego la obesidad central empieza a desaparecer. Eso es el tercer criterio entonces del síndrome metabólico. Ahora, en relación a esto del sobrepeso, la persona empieza a perder peso, quiero hacer y señalar dos cosas importantes. Uno es la diferencia entre la alimentación, o sea, bajar peso. Bajar peso ya entendemos con la introducción que hice que no es una buena idea hacerlo con una dieta. Y hay básicamente dos apreciaciones o intervenciones casi que mutuamente excluyentes. Una es una alimentación alta en carbohidratos, baja en grasa, la típica y tradicional, y la otra es una alimentación baja en carbohidratos, alta en grasa, en donde la parte alta en grasa es lo que muchas veces asusta a la gente, pero ya con ese estudio que leí, que se publicó, no debería haber ninguna interferencia cerebral, porque son los mismos médicos que se encargan del corazón los que están ahora admitiendo que la recomendación estuvo siempre equivocada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se pierde peso en una y la otra? ¿Y por qué keto es tan poderoso y la gente lo logra sostener? Y al final, quien la ve desde afuera dice, no, eso no es sostenible. Pero el que lo está haciendo desde adentro dice, esto es totalmente sostenible. Vamos a ver y de dónde viene cada una de ellas. La persona que dice esto no es sostenible es el que es adicto a carbohidratos como los panes, pastas, galletas, bebidas azucaradas, todo ese tipo de cosas, y siente de verdad que no consumirlas le va a traer una pérdida importante en su vida, porque de hecho genera una reacción interna y medida en el cerebro que es totalmente asociada a un comportamiento adictivo. Prende las zonas en el cerebro que se asocian a recompensa cuando hay algún comportamiento adictivo. Y una vez que una persona conoce eso, se puede liberar porque entiende, wow, lo que yo aquí tengo es una adicción. No es que yo los necesito porque ahí están y simplemente es así. No, hay un efecto adictivo real. Eso es importante identificarlo. Y la persona que dice es totalmente sostenible es porque lo hace y entiende. Wow, 2, 3 días después de que comencé la intervención, desaparecieron los antojos de dulce, que es lo que yo creía a lo que era adicto, que de hecho lo era, pero la necesidad de consumirlos ya empieza a desaparecer. Y la persona se libera, es parte de lo que nosotros buscamos, que la gente sea libre, que estén en forma, felices, libres y saludables. Entonces, ¿se pierde peso? Sí, con la alimentación tradicional. Sí, efectivamente, ¿cómo se hace? Se quitan las calorías, entonces empiezan a la persona le mandan la dieta de las 1100 o las 1200 y su cuerpo necesita 1900 para sobrevivir y le hacen un corte y por supuesto la persona va a empezar a perder peso. Pero ¿cuál es el tema importante acá? Pierde músculo, mucho músculo, y pierde grasa, pero pierde mucho músculo. Y esto es importante porque el músculo es el que mantiene el metabolismo elevado. Y obviamente una persona sometiéndose a una dieta de hambre, por eso insisto la palabra dieta de hambre, no la va a poder sostener durante suficiente tiempo. Porque es insostenible, no se puede vivir con hambre todo el tiempo, se afecta el ánimo, se afectan las hormonas, se afecta absolutamente todo. Entonces, este tipo de persona llega un momento en donde dice, ya estoy harto, ya logró la meta o no la logró, pero yo no puedo seguir y pum, llegan y ganan el peso y ganan un poquito más. Prueba de esto, The Biggest Loser. A los 5 años se hizo la investigación de qué había pasado con gente 5 años antes en el capítulo. Casi todos habían retomado el peso y empezaron con un metabolismo basal de 1900 kilocalorías y quedaron en 1200 al terminar el programa y 5 años después seguían en 1200. Lo que pasa es que ya no soportaban comer 1200 porque se estaban muriendo de hambre. Entonces, claro, empiezan a comer poco a poco y apenas ven que comen un poquito más, ¡pum!, ganan peso de vuelta. Pero su metabolismo se quedó estancado abajo, no logró recuperarse. Ese es el daño que se genera cuando uno hace una dieta hipocalórica y está perdiendo masa muscular. Y se afecta a nivel de la tiroides y se desconecta el metabolismo, porque si usted está en un lugar en donde tiene un gran consumo de electricidad, pero llegan y le quitan el salario o se lo bajan a la mitad, usted no va a seguir gastando la misma cantidad de electricidad, va a empezar a pagar diferentes switches para no consumirse todo su salario. Y el cuerpo es sabio y lo hace. El problema es que no recupera ese gasto anterior cuando nuevamente el pago volvió a ser alto, se quedó abajo. Y ahí es donde la gente tiene un metabolismo bajo,
se les dañó el metabolismo y empiezan a almacenar grasa rápidamente y no logran sostenerlo. Simplemente no lo pueden sostener porque pasan con hambre, y el hecho de que sea alta en carbohidratos pero baja en calorías es que cada vez que comen algo es alto en carbohidratos, bajo en grasa, experimentan el pico de azúcar en sangre, el nivel de glucosa cae rápidamente y esa persona, cuando está aquí abajo su nivel de azúcar, está desesperada. Eso se llama hipoglicemia reactiva. El cuerpo necesita comer algo, empieza desesperado por dulces o salados o chocolates o cosas que le traigan azúcar rápidamente, y así no se puede vivir. Es realmente nefasta la forma en que una persona puede llegar a experimentar cambios de humor y una serie de comportamientos casi que autodestructivos cuando se somete a este tipo de dietas hipocalóricas que no son sostenibles. ¿Qué sucede con la cetosis nutricional? Aquí viene la clave y esto es bien interesante. Creo que si usted comparte esto con cualquier académico, médico o nutricionista, ellos van a entender, claro, eso tiene sentido, ¿por qué no lo había pensado? Cuando el nivel de insulina, vámonos a la base de lo que ya explicamos. Cuando el nivel de insulina cae, el cuerpo inmediatamente empieza a tener acceso a la grasa que antes no se podía tocar. Simplemente aumenta la lipólisis, se llama el término técnico. El cuerpo empieza a sacar grasa, la que consume también la usa y la genera en forma, o la convierte en forma de energía. Entonces sucede lo siguiente, es muy interesante, pero las personas empiezan a comer menos sin pasar hambre. En promedio hasta un 30% menos al día sin pasar hambre. Totalmente opuesto a lo que sucede con la intervención alta en carbohidratos y baja en grasas, en donde la gente está con hambre todo el tiempo. ¿Por qué aquí es diferente? Porque la grasa genera saciedad. Entonces, resulta que si yo, no sé, voy a poner números tontos, mi cuerpo necesita, el ejemplo anterior, mi cuerpo necesita 1900 kilocalorías para mantenerse vivo. Yo no soy de promover contar calorías. De hecho, para mí eso es un factor más doloroso adicional a llamar a una intervención dieta. Entonces nosotros somos sin calorías, sin tacitas, sin medidas, sin gramos, sin nada de esas cosas. Uno tiene que encontrar libertad y facilidad de hacer las cosas, y precisamente este sistema de alimentación permite eso. Es comer por intuición, es escuchar las señales que nuestro mismo cuerpo nos está dando. Entonces aquí viene el tema interesante. A medida que el cuerpo baja la insulina y el cuerpo ahora empieza a tener acceso a energía de adentro que antes no podía tocar, de pronto, y de ahí saca 100, 200, 300, 400 kilocalorías, 500 kilocalorías, porque ahora las puede usar. Por eso la gente empieza a bajar peso en grasa, porque el cuerpo está pudiendo accesar esa energía. Entonces resulta que si mi metabolismo es de 1900 y yo estoy consumiendo 500, resulta que ahora solo necesito comer 1400 para estar en equilibrio. Entonces termino comiendo menos. Lo que como me genera saciedad, porque la grasa genera saciedad a nivel cerebral. Entonces paso sin hambre muchas horas y el cuerpo está cediendo el restante de su interior, por lo tanto empiezo a bajar peso. Y la experiencia de la gente es, desde afuera, repito, no, eso no se puede sostener, eso es imposible mantener a largo plazo. Desde adentro, los que ya lo empezaron a hacer, encuentran la siguiente respuesta: es increíble, esto es totalmente sostenible, paso sin hambre, ahora no dependo de estar comiendo 5 a 6 veces al día comida, porque mi cuerpo realmente está saciado todo el tiempo, y es porque estamos sacando del interior constantemente esa energía. Y ahí es la gran diferencia de por qué es un mecanismo tan eficiente en la pérdida de peso y en pruebas comparativas: alto en carbohidratos, bajo en grasa, bajo en carbohidratos, alto en grasa. Siempre, ojo, siempre la intervención cetogénica baja en carbohidratos duplica la cantidad de peso que la persona pierde y logra sostenerlo en el tiempo. En esta otra, ya vimos el ejemplo que hablaba ahora de The Biggest Loser. Pueden buscarlo para que se den cuenta exactamente de qué es lo que estamos hablando. Luego el HDL bajo es el cuarto factor de criterio de síndrome metabólico. El HDL se va para arriba con el consumo de ácido de grasa saturada. Sube, empieza a irse para arriba. Entonces nosotros tenemos pacientes que han empezado en 35 y de pronto están en 85. Eso es extraordinario, porque es el colesterol, y está totalmente mal la nomenclatura, pero que mal llamado HDL, que sí es importante tenerlo alto. Y finalmente los triglicéridos altos. Es curioso porque se denomina la paradoja de la grasa. Usted come más grasa, sin embargo los triglicéridos están viniendo para abajo. Y una persona que empieza en niveles de 200 en triglicéridos, en un mes después está en niveles de 70, 75. Es increíble. Entonces, vea usted cómo el síndrome metabólico en sus 5 aristas mejora totalmente.
Ahí hablando de longevidad y de experimentar un cambio metabólico para bien y no simplemente perder peso. Ahí estamos hablando de factores metabólicos profundos que son reconocidos por cualquier médico. Inflamación. La presencia del beta-hidroxibutirato está asociado a alta concentración de beta-hidroxibutirato, o sea, estar en cetosis nutricional, está asociado a activar el extintor interno que baja el fuego y simplemente producimos menos radicales libres y se activan unos mecanismos que lo que hacen es más bien aumentar la baja o la disminución en inflamación. O sea, generamos menos radicales libres y además se activan mecanismos genéticos que bajan la inflamación. Entonces es interesante porque a ese nivel estamos teniendo un efecto demostrable y ya totalmente identificado y publicado. A nivel de cáncer, wow, el cáncer, este es un tema increíble, pero básicamente existe una triada y lo que se conoce como el efecto Warburg. El efecto Warburg es que se ha identificado que en la gran mayoría de cáncer las células tienen mitocondrias que están dañadas y la mitocondria es donde se usa la grasa, es donde el cuerpo genera la oxidación de la grasa y si esa zona está dañada, entonces la célula cancerígena se vuelca a uso de glucosa exclusivo con fermentación. Entonces se ha identificado que se genera fermentación y además el ácido láctico producido o el lactato es un mecanismo de autoimpulso para que los genes dañados continúen reproduciendo células malas. Entonces, ¿qué se hace con la alimentación cetogénica? Al bajar el consumo de carbohidratos y al llegar a un nivel o relación glucosa-cetona de 1, es decir, un nivel, no sé, 3 o 4 milimoles por litro de glucosa, 4 milimoles por litro de cetonas, 4 milimoles por litro de glucosa, estamos hablando del orden de 75 miligramos por decilitro, por ahí 76 miligramos por decilitro, por lo tanto 76 miligramos por decilitro de cetonas en sangre, pero medido en milimoles son 4, o sea una relación 1 a 1. Es ideal porque entonces limitamos los alimentos fermentables. Fermentables se refieren, y todavía mejor si la relación es 3, o sea 3 milimoles por litro de glucosa, 3 milimoles por litro de cetonas. Simplemente multiplique cada milimol por 18 y ahí tiene cuánto es miligramos por decilitro. Cuando esa relación todavía está más baja, 1, pero en 3 milimoles en vez de 4, digamos el sustrato fermentable que la célula usa, glucosa, se limita enormemente. Entonces la célula no tiene la capacidad de continuar utilizando energía porque le cerramos la llave de alimento fermentable. Y resulta que las cetonas altas han identificado tener varios efectos impresionantes para el tema del crecimiento celular en células cancerígenas. Número 1, bloquean activan la apoptosis, que es una autodestrucción celular que está frenada genéticamente en las células dañadas. Está frenada, por eso sigue multiplicándose sin morir. El beta-hidroxibutirato elevado activa ese mecanismo de autodestrucción de las células. Número 2, empezamos a bloquear lo que se conoce como angiogénesis, que es la producción de más tejido de circulación para que le lleguen nutrientes, sangre y oxígeno. Entonces, el nivel alto de cetonas en sangre frena la producción de esas vías de circulación, ya no permite que el tumor siga teniendo acceso a más venas y más arterias. Eso lo generan las cetonas y además frenamos totalmente el crecimiento del tumor porque se eliminan los alimentos fermentables o el sustrato fermentable, glucosa, y se aumenta el nivel de energía no fermentable, que son las cetonas, que esa célula no puede usar porque la mitocondria está dañada y que el resto de las células de nuestro cuerpo sí puede utilizar. Entonces es una intervención no tóxica muy efectiva para que el cuerpo pueda entrar en equilibrio y el factor cancerígeno empiece a anularse. Todavía mucho mejor cuando se combina con 2 terapias, oxígeno hiperbárico, con un protocolo que se ha estudiado y se ha publicado ya. Son unas cámaras en donde se somete a la persona a una sobrecarga al 100% de oxígeno en vez del 20% que normalmente está en el aire, y además se le aumenta la presión atmosférica para que haya un flujo de oxígeno, ya no por los eritrocitos o los glóbulos rojos, sino que se diluya por presión, se diluya en sangre y logre llegar al tumor y por oxidación
produzca una rápida generación de radicales libres que matan al tumor. Es impresionante y eso sirve tanto para sensibilizar al cuerpo antes de la radioterapia o para efecto sinérgico antes de la radioterapia o con la radioterapia, pero con la alimentación cetogénica. Y lo mismo sucede con las inyecciones de hiperdosis de vitamina C en niveles muy altos, porque la vitamina C en bajas dosis es un antioxidante, pero en altas dosis es un prooxidante. Y cuando se está logrando llegar al tumor con estas hiperdosis, la alta concentración de ácido ascórbico, la vitamina C, genera una muerte acelerada en las células por exceso de producción de radicales libres. Entonces, esas tres terapias en combinación han demostrado, por ejemplo, por lo menos para el glioblastoma multiforme, ser una terapia sumamente efectiva en un cáncer que en la sobrevida para 5 años es casi el 0%, o sea, es sumamente fatal. Entonces, en tema de cáncer es impresionante y también se ha estudiado para cáncer de mama y los efectos que tiene realmente por dos lados, uno preventivo y otro como tratamiento, pero preventivo porque uno produce menos radicales libres y la generación de radicales libres acelerada es lo que empieza a generar un daño en el metabolismo. Bueno, también para recuperación, para Alzheimer y Parkinson se ha encontrado y se ha publicado que tiene un beneficio porque en ambos casos hay un hipometabolismo de la glucosa y eso sucede conforme uno va avanzando en edad. Entre más edad, menos metabolismo de la glucosa y resulta que las cetonas llegan y se instalan como un mecanismo muy efectivo de generar energía. Entonces tenemos ese gran beneficio y se ha demostrado que hay mejoras en los síntomas en pacientes con Alzheimer y con Parkinson también. Obviamente el tema de Alzheimer hay que controlar la producción de beta amiloide y eso se hace gracias a una intervención adecuada del sueño y otras cosas, pero el tema de anular el efecto de un excedente de glucosa que es como un aumento agresivo de inflamación es lo que directamente está generando el efecto, más el uso de cetonas que llegan a sustituir esa energía que la glucosa, que ya no se puede usar tanto, está limitando. Luego está la recuperación post ejercicio, los que hacemos ejercicio, pesas. Yo recuerdo momentos en donde alzaba pesas fuertísimo y el dolor que había 2-3 días después ya no es así cuando estoy en estado de cetosis desde el 2011. De verdad tengo que hacer un deadlift sumamente cargado por muchos sets y muchas repeticiones para yo experimentar dolorcito de espalda baja por la contracción muscular y el daño que se da. Pero hay una acción regenerativa y restaurativa más efectiva, más eficiente y nuestro sistema tiene esa posibilidad. Para endurance, el capítulo de endurance aquí podríamos de verdad, sin mentirles, hablar 1 hora, pero cierro con lo siguiente. Es diferente, por ejemplo, yo tengo un 6% de grasa, 5.5% ayer, pero en promedio estos días he estado en 6%. Estoy haciendo algunas intervenciones para bajarlo un poquito y no es malo, en mi caso. Con ese nivel de grasa yo tengo a mi disposición 50.000 kilocalorías de energía en forma de grasa. 50.000. ¿Cuánto puedo almacenar yo en mi hígado con una carga de carbohidratos? Máximo entre el músculo y el hígado 2.000 kilocalorías que en 1 hora y media se fueron si yo estoy haciendo ejercicio de alta intensidad. Se acaba, el tanque se acaba, entonces hay que estar reponiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona hace el cambio? Especialmente aquellos que hacen endurance, triatlón, ciclismo, natación, atletismo, maratón, ultramaratón, que tienen literalmente una fuente de energía inagotable. Tengo un par de queridos pacientes, médicos, hermanos, que ellos cuando hicieron el Ironman de Barcelona nos contaron, y por ahí está en Instagram el testimonio de ellos. Gracias por introducirnos a la energía inagotable. Y es que es eso, es esa sensación de que la energía está presente y constante. Entonces, aparte de eso, resulta que si yo hago actividad física para generar energía, genero radicales libres. Ese es como el humo metabólico. Pero cuando yo hago ejercicio con actividad física o actividad física con uso de glucosa, yo genero más cantidad de radicales libres, cerca de 4 veces la cantidad de radicales libres que genero cuando uso grasa y cuerpos cetónicos. Entonces, si yo de todas maneras voy a hacer ejercicio porque me gusta, pero quiero mejorar
el efecto del ejercicio a nivel metabólico y producir muchísimo menor cantidad de las moléculas que me generan envejecimiento. Entonces, en mi caso en particular, tal vez sea una buena idea pasarme a cetosis porque yo estoy disfrutando de mi ejercicio, rindo mejor, recupero mucho más rápido. Tengo efecto del entrenamiento, como recupero más rápido, puedo hacer cargas más altas relativas con una adecuada programación y además tengo un tipo de energía que no me genera tanto humo, no me daña tanto mi sistema. Entonces ahí es muy interesante, ya más o menos a las 12 semanas se va viendo la adaptación, a los 6 meses ya es otra persona que está rompiendo récords personales. ¿Verdad? Entonces es un comportamiento bien interesante. A nivel de hipertrofia se da, aunque estamos produciendo menos insulina, menos IGF, que es factor asociado a de crecimiento asociado a la insulina, resulta que los receptores de estas moléculas que son pro hipertrofia aumentan en cantidad, entonces tengo menos cantidad de eso, pero tengo más cantidad de receptores y el efecto se mantiene. Y yo personalmente tengo un programa basado en hipertrofia muscular y cuando yo busco aumentar peso en masa muscular lo logro y es constante. Yo lo he demostrado, he hecho alguna seguidilla de publicaciones en Instagram de cómo lo hago y cómo lo he demostrado con mecanismos de medición donde semana a semana voy demostrando el aumento en masa muscular mientras la grasa va bajando, ¿verdad? Entonces, para esos que piensan que uno se queda sin energía porque los carbohidratos son los que hacen que uno alce pesa, sí, efectivamente, pero quien empieza, ojo, empieza en cetosis, y esto es algo devolviéndome a lo de endurance, quien empieza en cetosis maneja un 50% de la cantidad normal de carbohidratos que manejaría a nivel muscular, y eso alcanza para hacer 60 sets a nivel de hipertrofia. O sea, si yo agarro una pesa y la levanto 8, 10, 12 veces, eso es un set. Y se han demostrado hasta 60 sets con uso de 50% de glucógeno muscular. Entonces no es que me quede sin energía. Hay otras cosas, que la gente está deshidratada, que está con baja cantidad de electrolitos. Estamos claros, pero eso se tiene que solucionar de antemano y de hecho el protocolo está diseñado para que eso nunca llegue a fallar. Entonces es importante que cuando una persona está haciendo este tipo de entrenamiento no crea que se va a quedar sin energía. Ahora, se demostró además que ya al año el cuerpo genera supercompensación y logra mantener una carga de 100% de glucógeno a nivel de los músculos. Comiendo igual que una persona alta en carbohidratos que hace la carga de carbohidratos y estas personas no están haciendo carga de carbohidratos, están comiendo alimentación cetogénica a nivel de un año ya y generan exactamente el 100% de carga de glucógeno muscular. Vea qué interesante. Entonces, esa pérdida de rendimiento puede ser al principio un poco, también por baja presión, por pérdida de electrolitos y no reposición adecuada, pero al final la persona que ya está haciéndolo bien y supera ese pequeño periodo de tiempo al principio, encuentra que su rendimiento es el mismo poco tiempo después y empieza a lograr récords personales pronto por el tema de recuperación que hablaba también. Migraña es interesante porque anecdóticamente, pero también publicado está que los efectos en la migraña son extraordinarios. Nosotros tenemos pacientes que llegan. El otro día recuerdo una señora me la topé en un restaurante. Nosotros tenemos una certificación de menús keto para restaurantes que hemos hecho ya como 22 acá en Costa Rica por lo menos. Hemos realizado 3 en Panamá y resulta que me la encuentro y ella, veo que se me queda viendo la gente un poco extraño y entonces me devuelvo, hola, ¿cómo están? Y entonces el cuñado de la señora, el yerno de la señora me dice, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ay, yo con mucho gusto, cuéntame cómo fue todo. Y me dice, bueno, yo en realidad no estoy haciéndolo con usted, es mi suegra y mi novia, novia, sí, no era esposa todavía, pero yo lo he hecho con ellas y me ha ido increíble. Entonces nada más quería agradecerle y yo, bueno, y cuénteme ustedes. Bueno, ella es mi hija es médico y ella me inyectaba constantemente. Yo tenía estos dolores de cabeza y migrañas incapacitantes 3 veces a la semana de uso de medicamento. De hecho, tengo 120 inyecciones que tengo ahí guardadas. Y vea, una semana después de haber iniciado el programa con ustedes, las migrañas desaparecieron. Simplemente no voy a tener que usar ese medicamento que mi hija me inyectaba cada vez que tenía esto, sumado a otros analgésicos. Entonces vean ustedes qué interesante, porque la mecánica de generación de energía cambia y como a nivel
intestinal, pero además a nivel de la circulación se genera una disminución en la inflamación. Entonces todo lo que tiene que ver con alteración por inflamación comienza a bajarse. De ahí lo que hablaba al principio o a la mitad, de que esto tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces bien interesante porque migraña genera eso. Ansiedad. Muchas veces la ansiedad tiene que ver desde luego con factores psicológicos, pero muchas veces tiene que ver con esta subida y caída de niveles de azúcar en sangre. Cada subida trae consigo una caída agresiva y cuando el nivel de azúcar está en el suelo, la persona se vuelve loca, está ansiosa, necesita comer algo dulce, algo salado, necesita algo que la saque de su estado de conmoción porque necesita comer algo para subir su azúcar y eso a nivel emocional genera mucha ansiedad. Y eso se elimina, es lo que yo cuento, pasa de vivir en la Tierra a vivir en Marte en 3 días, una vez que aquella montaña rusa empieza a regularse porque ahora la cantidad de carbohidratos ya no es tan agresiva en su cuerpo. Y problemas digestivos. Por ahí, si puede, revise el podcast número 4. Ahí hablo sobre cómo bajar la hinchazón abdominal y sacar cuadritos, pero ahí realmente me refiero al tema de la inflamación intestinal. Y como nosotros trabajamos para empezar sin gluten y además hacemos esta intervención, como el factor antiinflamatorio es local también a nivel intestinal, es impresionante que las personas nos buscan para pérdida de peso, por ejemplo, pero traen consigo una patología asociada o no asociada de males digestivos, tal vez enfermedad celíaca, síndrome de intestino irritable, CUSI, enfermedad de Crohn, colitis, gastritis, etcétera, reflujo, todo eso, como por arte de magia, una vez que empiezan con cetosis, es el efecto no buscado que agradecen todos porque no sabían que eso les iba a pasar. Y es porque a nivel local en el intestino la presencia en circulación en sangre de cetonas tiene ese efecto antiinflamatorio. Y además frenamos muchos de los alimentos fermentables. En ese podcast no lo mencioné, pero efectivamente el gluten es un gran alterador del proceso digestivo. Y como no consumimos gluten, normalmente una alimentación cetogénica no lleva gluten, pero nosotros somos muy insistentes en eso. Entonces tenemos efectos secundarios positivos de la no introducción y es bien interesante. Yo tengo una especialidad en el tema de enfermedad celíaca porque mi esposa tiene enfermedad celíaca y es algo que quisimos introducir dentro de esto por los grandes efectos, no solo en el intestino, sino a nivel cerebral. Inclusive la misma migraña puede desaparecer con solo quitar el gluten, pero si hacemos este elemento de cetosis, entonces esto es muchísimo mejor y más efectivo. Muy bien, ¿cómo se mide? ¿Cómo se miden las cetonas? Se mide, eso ya lo mencioné y lo tenía acá, simplemente recordar, se mide en aire, en sangre y en orina. Y cada una tiene sus características especiales. La más exacta y efectiva es cuando se realiza con el Keto Mojo, que es medición directa en sangre, como cuando uno se mide la glucosa. Ese tiene para medir glucosa también. Nosotros somos distribuidores acá en Costa Rica de ese producto. Y se punza, se saca la gotita en sangre y le da cuantitativamente cuánto nivel de cetonas tiene. Y es importante tenerlo como mecanismo de retroalimentación porque, explico, por ejemplo, altos niveles de estrés pueden perfectamente provocar que el nivel de glucosa se nos dispare, por lo tanto la insulina se nos dispare y el estrés hace eso, sube la glucosa y la insulina y perfectamente podemos bloquear la producción de cetonas. Entonces, ¿qué pasa? De repente estoy haciendo todo bien, creo que me está funcionando, pero siento que no estoy avanzando, me mido y estoy en 0.2 y llevo 2 meses de estar haciendo la intervención. Vea, garantizado, no es la alimentación, su problema no es la alimentación, desde luego asumiendo que la está haciendo adecuadamente formulada. No es la alimentación, es el estrés que le está disparando la glucosa, le está disparando la insulina, le está frenando la producción de cetonas, su cuerpo no está pudiendo quemar la grasa que necesita y además está consumiendo exceso de grasa que no se usa, se guarda. Es interesantísimo y estos mecanismos de medición son importantes para poder de verdad tener ahí una retroalimentación que nos ayuda a hacer muchísimo más o tener mejores resultados. Situaciones excepcionales en donde no recomendamos nosotros que haya el uso de la alimentación cetogénica. Por ejemplo, hay una condición genética que se llama beta-kerothioalase. Es una
alteración en una vía enzimática que no permite que el cuerpo genere cetonas. Las personas que tienen eso, que es un porcentaje muy bajo, tienen, con solo hacer un pequeño ayuno, no comieron por 2 horas y ya se sienten pésimo. Entonces son personas que naturalmente se autoexcluyen de hacer algo como esto porque su cuerpo no produce cetonas y si no están comiendo constantemente no tienen otra fuente de energía, ¿verdad? Entonces esa es una. Otra es donde la persona puede que tenga, y es una recomendación que nosotros damos, la persona toma la decisión al final, es cuando la persona tiene una condición de presencia de piedras en la vesícula y esas piedras. El Dr. Jason Fung explica muy bien cómo la aparición de las piedras en la vesícula se debe más bien a una dieta baja en grasas constante durante mucho tiempo, y cuando una persona comienza a hacer keto, vamos a ver, ¿qué hace la vesícula biliar? Mantiene en almacenaje la bilis que es secretada por el hígado. Cuando uno come grasa se genera una hormona que produce la liberación y la contracción y liberación de la bilis, que se da por un conducto que comparte salida con el páncreas, las enzimas pancreáticas, en el intestino delgado, en el duodeno, en la primera porción. Entonces, esa vesícula biliar, cuando no se usa porque la persona cayó en la trampa de bajo en grasa, entonces tiende a sedimentar por un no uso adecuado de esa bilis. El Dr. Jason Fung, internista, habla sobre ese tema. Y eso empieza a precipitar, sedimentar y se generan piedras. Cuando la persona de pronto empieza, no nos ha pasado a nosotros, pero en la teoría podría pasar y nosotros somos muy insistentes en ese cuidado. Una persona tiene piedras en la vesícula y al empezar una alimentación más alta en grasa que lo que normalmente consumía, porque en primera instancia el comer bajo en grasa fue lo que empezó a generar este problema, empieza a hacer alimentación keto o low carb con más cantidad de grasa, se da una liberación de la bilis, más contracción de la vesícula y potencialmente una liberación de una de las piedras que podría irse por este conducto. Suele ser muy doloroso a quien le sucede, eso normalmente lo operan cuando encuentran la presencia, pero si esa piedrita llega y se queda atrapada en una zona en donde bloquea la liberación de la bilis, puede empezar a generar inflamación. Pero también si está más abajo y bloquea en el punto donde ya se unió el conducto que proviene del páncreas, antes de la salida en el duodeno, en el intestino delgado, podría provocar un reflujo, una devolución de las enzimas pancreáticas y eso podría generar una pancreatitis. Entonces nosotros no recomendamos que una persona con piedras en la vesícula lo haga, o si lo va a hacer, que su médico sea el que autorice y la persona está consciente de lo que puede pasar. No nos ha pasado hasta ahora con personas que no sabían que tenían piedras y la descubrieron y no les ha pasado, pero es una precaución que nosotros tenemos. Otra, no es, en el caso de personas sin vesícula, cuando ya se han adaptado y pueden manejar adecuadamente las grasas, no hay ningún problema. Tenemos pacientes que 2 años después de que les extrajeron su vesícula están haciendo la alimentación sin problema. Empiezan, si necesitan hacerlo, con una versión modificada y después empieza a cambiar un poco si ellos lo van tolerando, o hay otros que hasta toleran mejor la grasa que yo, que tengo vesícula y no tienen vesícula, ¿verdad? Eso se maneja en cada caso individual. No recomendamos hacerlo en lactancia porque la evidencia nos demuestra que se baja la producción de leche. Parte hipótesis puede ser porque hay parte de la grasa que se está utilizando que antes iba a generar parte de la leche como constituyente, es desviada a ser oxidada y el cuerpo la está utilizando en lugar de sacarla por leche. Y además tiene que ver con una baja en los volúmenes de grasa, de agua que naturalmente se dan, especialmente si no se está dando una suplementación adecuada, que se tiene que hacer desde el principio. Entonces se baja la producción de leche, el bebé queda insatisfecho, llora, y entonces nosotros manejamos versión adaptada para que la mujer pueda permanecer con producción de leche materna. Y tampoco lo recomendamos en embarazo, porque si bien es cierto es muy efectivo y solamente en casos específicos como diabetes gestacional lo hemos manejado, porque ahí hay una clara indicación.
el tema es que la insulina, que ahora se empieza a producir en menor cantidad, ¿verdad? Recordemos porque hay menos cantidad de carbohidratos, es una hormona de crecimiento. Y si esa hormona de crecimiento se suprime, el feto está en crecimiento y necesita todas las hormonas que le ayuden a crecer. Y nosotros elegimos no frenar esa hormona. Hay mujeres que han reportado que han hecho cetosis nutricional durante embarazo, les ha ido súper bien, han hecho cetosis nutricional durante periodo de lactancia, les ha ido súper bien, pero nosotros lo que hemos visto en madres en lactancia y también lo que cuentan mujeres embarazadas o que han hecho, no embarazadas, que han hecho keto en lactancia es que se les seca la leche muchísimo. Entonces nosotros elegimos esos casos en particulares. Hay algunos casos como cáncer de páncreas, cáncer de hígado, en donde no es una buena idea por la naturaleza misma de cómo estos órganos interfieren en la dinámica de la cetosis nutricional. ¿Qué otra condición se me ocurre? Tal vez podríamos generar una modificación, y creo que esto es un tema importante, en pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar o que tienen los genes APO4, que suelen manejar niveles más altos de LDL. Sin embargo, aquí hay no se ha llegado a un consenso final para decidir LDL alto en keto, LDL alto en una persona que tiene triglicéridos elevados, colesterol bueno bajo, colesterol total elevadísimo, suele, por el contexto, vivir en un estilo de vida inflamatorio, especialmente cuando el consumo de grasas suele ser bajo, pero de aceites, porque quiere comer bajo en grasa, entonces usa aceite de soya o aceite de canola, con la consecuente acumulación del ácido linoleico, que cuando se mide LDL oxidado, que es el LDL realmente que genera placa y colesterol que llega a generar remaches o curar el daño generado por inflamación, cuando se mide LDL inflamado es LDL con el ácido linoleico oxidado. Por lo tanto, y aquí hay un tema importante, entre más sea el consumo de ácido linoleico, o sea, aceites altos en ácidos grasos poliinsaturados, más acumulación en tejidos, más se da oxidación del LDL. Pero una persona como yo, que ni siquiera consumo ningún aceite de origen vegetal de estos altos en ácido poliinsaturado y por lo tanto en ácido linoleico, mis tejidos están libres de este tipo de grasa. Y no es mi caso, pero cuando se dan los hiperrespondedores de LDL alto haciendo keto, el contexto es totalmente diferente porque esa molécula inflamatoria y oxidable no está presente en el LDL. Entonces hay un tema bien complejo que cardiólogos discuten, inclusive cardiólogos que son keto defienden que es un contexto diferente y no se debería considerar un LDL alto una condición negativa. Y nosotros hemos tenido experiencias con pacientes con hipercolesterolemia familiar, con muerte de hermanos por esa condición a edad muy temprana, que manejamos con la alimentación y los números comenzaron a regularse. Se hace en una base individual, no estoy diciendo que no se debería hacer, pero se debería mantener una observación cercana con algunas mediciones en sangre para poder ver qué está pasando, en donde el colesterol total ni siquiera representa una métrica adecuada, ni el HDL ni el LDL. Ahí es donde tenemos que irnos a colesteroles oxidados, tenemos que irnos a niveles de subfraccionamiento del LDL con las unidades pequeñas, las unidades altas, cuál es la que predomina, la cantidad de partículas totales que hay de esto. Entonces eso suele ser más complejo, pero lo que sabemos que sucede cuando se trabaja esta alimentación en personas con hipercolesterolemia, no necesariamente familiar, sino por su estilo de vida, es que el colesterol normal, el colesterol total se regula, el LDL se mantiene igual, sube un poquito o baja, el HDL siempre sube, triglicéridos se vienen para abajo a 1/3 generalmente del número con el que comenzaron. Y eso significa que el síndrome metabólico se está revirtiendo. Y en estos pacientes en concreto se da entonces una mejoría. Y cuando el LDL sube, lo que se ha identificado es que el patrón de subunidades pequeñas disminuye en cantidad, que suelen ser las consideradas aterogénicas porque son las oxidables, y los patrones, las subunidades grandes que aumentan en concentración, que son
entre comillas, inofensivas, más bien se mantienen o aumentan en concentración, aunque la cantidad total de partículas haya aumentado. Entonces es bien interesante porque no es tan simple como, si el LDL lo tiene en 200, usted se va a morir del corazón. Tiene que ver el contexto de lo que está haciendo, tiene que ver lo que está comiendo en keto, porque por eso nosotros somos tan insistentes en hacer keto limpio, no simplemente coma toda la grasa y los aceites que quiera, porque así no funciona esto, es importante hacerlo bien. Y al final, entonces es una decisión que nosotros tomamos muy en la clínica nuestra para saber si esa persona debería o no hacer. Y cuando una persona, tenemos pacientes que son hiperrespondedores, cerca de tal vez un 10 a un 20% pueden tener el ApoE4, que es un gen que puede estar en diferentes, digamos, proporciones en la carga genética. Y después de los 3 meses, porque antes de los 3 meses no se puede decir si esto está teniendo un efecto negativo o positivo, porque en los primeros 3 meses el cuerpo está ahí en equilibrio, está buscando el equilibrio. Después de 3 meses, si el LDL se disparó, entonces tenemos una intervención específica para traernos eso abajo. De nuevo, sin que el consenso sea claro de que eso en una persona que está haciendo keto es una condición negativa. ¿De acuerdo? ¿Qué otra situación se me ocurre que sería importante mencionar? Debe haber otras, pero ahí los pondré en los comentarios cualquier cosa. Estamos a punto de terminar. Nada más les menciono, si ustedes creen que este material es importante y puede ayudarle a otras personas que tal vez han estado mal guiadas y tuvieron una mala experiencia, mándeselo, compártalo y así podemos ayudarnos entre todos a generar una sociedad que esté más informada y no desinformada, que es lo que suele estar sucediendo en la actualidad, más que todo con las opiniones de cibernautas o inclusive médicos y conocedores, pero que están muy sesgados por sus propios paradigmas antiguos y desactualizados, como por ejemplo lo mencioné con esto del College of Cardiology, que hizo esta publicación el año pasado. ¿Qué errores comunes encontramos nosotros en keto? Repito, con todos los pacientes que vemos, no me voy a referir del estilo de vida, sino en keto propiamente, un sobreconsumo de proteína, una aversión a la grasa, no porque les caiga mal, sino porque le tienen miedo a la grasa. Y claro, si usted le tiene miedo a la grasa y no está comiendo cantidad suficiente de carbohidratos y está además comiendo muy baja cantidad de grasa, se va a quedar sin energía y va a estar con hambre y esto no lo va a poder hacer sostenible porque no tiene una fuente externa que le dé saciedad, ¿verdad? Entonces es muy importante y es parte de lo que nosotros trabajamos y manejamos, es hacer esa convicción interna de que la grasa saturada no es mala, porque si no se vuelve en un factor totalmente adverso. Y aquí es donde viene el problema. Henry Ford dijo las siguientes palabras que se aplican a cualquier ámbito de la vida y aquí no es la excepción. Si crees que puedes o que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto. Entonces, si yo estoy convencido de que a mí la grasa saturada de la mantequilla me está matando, a nivel subconsciente mi cuerpo se frena y va a buscar autosabotaje porque es un convencimiento. Y si yo estoy convencido de eso, es lo que es. A nivel absoluto es que funciona la mente subconsciente y hay que tener cuidado porque el 98% de las decisiones que tomamos se manejan por el subconsciente, no por lo que yo crea. Sí, esto está bueno, lo voy a hacer porque me está ayudando a bajar peso. Error. Si aquí internamente está el paradigma, esto te está matando de grasa saturada, el corazón, el cerebro, el cuerpo va a buscar cómo desviarse. Indudablemente va a pasar. Entonces, tener esas convicciones y creencias erradas es importantísimo de eliminar. Hacer exceso de ejercicio, personas, no sé, que hacen algún tipo de entrenamiento. Hemos tenido personas parte de personas que los conocen, dicen, esta persona es como si se estuviera matando cada vez que salimos a entrenar. ¡Pum! Desequilibrio hormonal. Porque si yo estoy con grasa relativamente baja, pero además estoy aumentando mucho la carga de estrés y además mi contexto de vida es muy alto de estrés, no sé, me cerraron el negocio, tuve que despedir gente, se vino la pandemia, tantas cosas y la carga de estrés es enorme y adicionalmente a eso estoy matándome con ejercicio, mucha carga de estrés y además le tengo miedo a la grasa y no estoy haciéndolo bien, ¿verdad? Entonces la tormenta perfecta y eso perfectamente podría provocar que la persona tenga consecuencias negativas. Entonces son errores. No hidratarse adecuadamente, no tener la suplementación si es necesaria, porque si lleva una alimentación limpia, de acuerdo a la jerarquía de proteínas que nosotros definimos, está teniendo acceso a la mayoría de las cosas que necesita, pero
cosas como sodio, magnesio, potasio, calcio. Ese tipo de suplementación, de ser necesaria, tiene que considerarse en cada caso en particular, y también como una estructura base para que esto fluya bien. Y después está el template. ¿Cómo es una alimentación cetogénica? Bueno, repitiendo un poco lo que dije al principio, está la que se extrajo de Johns Hopkins, un 5% entre proteína, carbohidratos, y 90-95% grasa, pero ya sabemos que la versión modificada tiene el mismo efecto, inclusive para aquellos pacientes con epilepsia. Dicho sea de paso, la estadística es que de las personas a las que 2 medicamentos no les funcionan, tercer medicamento no le va a funcionar. Y 75% de esas personas tienen un efecto realmente. 75% de los que no le responden ningún medicamento al aplicar la alimentación cetogénica tienen un efecto positivo, y 50% de ese 75% no vuelve a tener epilepsia. Algunos casos transitoriamente aplican la alimentación, luego vuelven a comer, digamos, más como lo comían antes, y se les detienen los ataques de epilepsia. Entonces algo pasa que hace una transformación total. ¿Cómo sería un template más amigable con la persona? Cerca de un 65 a un 70% de grasa, como un 20% de proteína y un 10% de carbohidratos. Ahora, otro error común es que la gente no consume, piensan que esto es una dieta hiperproteica. No es así, es suficiente en proteína, y eso depende de cada persona, su actividad física, su edad, el momento de vida que está llevando en este momento, y la proteína se debe ajustar a eso, y la proteína es prácticamente que la única constante. La grasa y los carbohidratos se modifican dependiendo de qué tan tolerante sea una persona y lo pueda manejar. Y suele ser que mucha gente come muy baja cantidad de proteína, por lo tanto pierde masa muscular, y ¿verdad? Eso puede provocar, desde luego, efectos adversos no deseados de que sienten que se están desinflando, pero se están desinflando en todo, y no solo de grasa, sino que están perdiendo masa muscular. Y ese es el template, o digamos como la estructura base. Recordemos, no es solo agarrar y quitar harina, no es solo quitar azúcares y empezar a comer grasa, mantequilla como loco, quesos y leche, ¿verdad? No es así como funciona esto. Para que funcione se debe hacer correctamente, bien guiado, y los efectos realmente son extraordinarios. Si pueden, se meten ahí en la página nuestra de Instagram, Kilosophy Nutrición, _nutrición. Hay una sección donde están los testimonios, y ahí van a ver los cambios de verdad que la gente experimenta, no solo a nivel físico, sino que muchos nos mandan su experiencia para que se motiven. Y si hasta ahora lo que han hecho no les ha funcionado, puede ser un buen momento para hacer un cambio. Bueno, me llevé más de lo que creí, pero sí quería dejar muchos puntos claros, y creo que valió la pena. Y repito, si usted cree que esto lo puede compartir con alguien a quien le pueda ayudar, o en su propia familia, para que entiendan exactamente qué es lo que está haciendo usted, y dejen de atacarle todo el tiempo, porque pueden sabotearle su programa, entonces compártalo, y ahí ayudamos entre todos a educarnos de una mejor manera. Bueno, soy el Dr. Donald Vega, un gusto haber estado con ustedes, y nos vemos en el próximo episodio.